Buenas tardes, hoy estamos en Puerto de Sagunto, localidad valenciana, que estamos a escasa media hora de Valencia. Estamos a 10 minutos andando de la playa y en concreto ahora nos encontramos en pleno casco, el núcleo de la ciudad. Tenemos todos los comercios, hostelería, supermercados, comercios, tenemos todo, ¿vale? Y vamos a ver un dúplex muy chulo que no va a dejar indiferente a nadie. Venga, nos vemos arriba. Hasta ahora. Vale, perfecto. Ya estamos en este dúplex de aproximadamente unos 100 metros cuadrados construidos y vamos a empezar a la inversa. Vamos a empezar por la zona día que está en el piso de arriba, ¿vale? Aquí estaríamos en el salón comedor, que tiene unas buenas dimensiones, que este sillón es enorme, que da a la calle principal por la que hemos accedido. ¿Qué tenemos más en esta planta? Tenemos una habitación exterior y tenemos un aseo, aquí hay una despensa que, en fin, por privacidad no vamos a enseñar lo que hay, y aquí una cocina, ¿vale? Una cocina totalmente nueva, o sea, está impecable, prácticamente a estrenar. Y hay una zona más de lavandería y este tipo de cosas. Y ahora ya nos vamos a ver más la zona noche, ¿de acuerdo? Nos vemos abajo. Vale, aquí está la puerta de entrada a la vivienda, que es un poco a la inversa. Se entra por la zona noche y si pasáis por aquí, aquí hay ya un distribuidor con dos habitaciones más, dobles. Esta sería una. Aquí tendríamos la segunda. Ahora no hay mucha luz, pero por la hora que son las 6:23 de la tarde. Y aquí tenemos un cuarto de baño con ducha. Y un armario empotrado. Esto se puede separar, se puede cerrar. Un momento, chao. Y se puede independizar la zona. ¿Por qué? Aquí hay dos habitaciones. Esto sería el recibidor realmente de la vivienda. La puerta está aquí. Entonces nosotros, pues, para acceder al salón y tal, vamos para arriba y aquí tenemos dos habitaciones de la noche, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a terminar como siempre acabamos. Si me acompañáis un segundito. Vale, pues terminamos como siempre acabamos. Intentamos conjugar lo mejor posible el IPZ, el inmueble, el precio y la zona. Aquí tenemos un inmueble de unos 100 metros construidos. Tenemos tres habitaciones, tenemos un cuarto de baño completo, un aseo, una cocina prácticamente nueva, en fin, hay metros, está bien. En un precio a zona metro cuadrado que corresponde bastante bien por la zona que estamos, luego os detallaremos, en la entradilla ya os he comentado cosas. Y la zona, estamos en Puerto Sagunto, estamos a 10 minutos de la playa, tenemos aquí el centro de salud, tenemos supermercados, tenemos todo. Es decir, si conjugamos bien el inmueble, el precio de la zona, tenemos una compra redonda. Y además una muy buena inversión por donde estamos, Puerto de Sagunto. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Chao.